esta mañana y a cada una y cada uno de los medios de comunicación que están acompañándonos este día. Quiero decirles que el anuncio que vamos a hacer, que corresponde a una iniciativa que propone una nueva ley y reforma 2, hay que decir que de alguna forma está inspirada también en una iniciativa que la propia senadora Marta Márquez hizo ya hace muchos meses y que lamentablemente no ha sido tomada en cuenta. Y eso estoy obligado a decirlo porque la verdad es que mucho de lo que aquí se plantea pues recoge pues las ideas que plasmó ella en su iniciativa. La iniciativa que plantearemos es una propuesta que es para crear la ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad. En unos momentos más explicaré un poco de qué se trata. Y luego reformar la Ley de Asistencia Social y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hay una necesidad que se tiene en nuestro país de atender, pues, en beneficio de las mujeres embarazadas, de las niñas y de todas las adolescentes, para poder realmente darles un trato adecuado, un trato justo. Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad, se reforma la ley de asistencia social y la ley orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Qué busca esta iniciativa donde propone una ley y modifica 2? Que todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, o sea, de calle, de violencia o de violación, tengan acceso a la ayuda médica, psicológica, a refugios, a manutención, a capacitación para el trabajo y empleo temporal. Y desde el momento, por supuesto, en que sepan que están embarazadas y hasta un año posterior al alumbramiento del recién nacido y que, por supuesto, hayan decidido continuar con su embarazo. Aquí la condición es esa, que muchas personas, mujeres que están embarazadas y que deciden pues tener digamos, seguir con su embarazo hasta el alumbramiento, pues resulta que no hay quien las apoye. La propuesta de esta ley, estas 2 modificaciones, lo que hace es simplemente brindarles el apoyo para mujeres que tienen esta condición de vulnerabilidad. ¿Cómo se plantea hacer? Pues otorgando apoyos al gobierno federal, por supuesto, a los estados, a la Ciudad de México, municipios y a las alcaldías de aquí de la Ciudad de México, a través de este Fondo de Apoyo a la Maternidad, en donde sería administrado por el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que sería, digamos, que quien administraría este fondo. Por eso se propone precisamente lo que es la modificación a la administración pública para poderle dar, digamos, que las facultades. ¿De qué se trataría? Pues de atención médica, como dije, refugio, manutención, restitución de derechos jurídicos y bueno, luego capacitación para que una vez, habiendo tenido el bebé, pues poder ejercer un oficio y programas de empleo temporal. Se propone hacer a través de centros de atención a la maternidad en todo el país como organismo de asistencia y que apoye y genere información necesaria para las mujeres embarazadas en esta situación de vulnerabilidad principalmente. Esto con independencia, por cierto, de lo que ya realiza el DIF, que hay que destacarlo, que en muchos casos, en la generalidad, hace una labor sustancial para poder ayudar a las personas pues, que tienen necesidades. En esto los órganos DIF en todo el país, pues la mayoría de ellos funcionan y funcionan bien y hay que decir. Luego propone, ¿cómo lo pensamos instrumentar? Pues proponiendo en el presupuesto 2022 los recursos suficientes que al final terminen siendo administrados por el sistema DIF en todo el país, desde luego supervisados desde la Secretaría de Salud para que se pueda garantizar la llegada del recurso y se puedan generar estos centros de atención con todos los beneficios. Se faculta, como ya lo mencioné, al DIF para que tenga pues estas, digamos, pues estas posibilidades de evaluar, de administrar, de apoyar a las instituciones en cada entidad, apoyando directamente a cada uno de los organismos municipales y estatales
y que por supuesto se emitan las reglas de operación para poder lograr esto, la evaluación y ver si una petición, una solicitud realmente prospera, porque estamos hablando de esto, de mujeres embarazadas que tienen esta condición de vulnerabilidad. A quien va a apoyar principalmente, por supuesto, es a la mujer embarazada que decide seguir adelante con su embarazo y, por supuesto, también al bebé. Porque a la hora de nacer, bueno, con este año posterior a ello que se puede apoyar, pues podríamos lograr muchas mejores condiciones de vida y sobre todo con la capacitación para que la mujer que no tiene un trabajo, que no tiene ingreso, pues pueda al término de su embarazo, pues tener la posibilidad de encontrar un empleo en donde pueda seguir adelante con su vida y con la de su hijo, ¿no? En resumen, lo que estamos presentando es una iniciativa que contempla una nueva ley, la ley del Fondo para la Maternidad y, bueno, la modificación a la ley orgánica y del Poder Ejecutivo y, por supuesto, también lo que sería modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se pretende en el fondo? Acabar con esta imposibilidad que tienen muchas mujeres en nuestro país, que lamentablemente están en esta condición de embarazo y que no tienen salida, que más allá, y no solamente en este caso las que tienen esta condición vulnerable, porque hay muchas otras que también lo tienen, que a lo mejor de repente, pues hasta en su mismo hogar, pues de repente resultaron embarazadas y no tienen una posibilidad en donde puedan al final elegir seguir con su embarazo, tener a su bebé y que tengan, digamos, que la tranquilidad de que van a ser apoyadas por el Estado mexicano. Fundamentalmente es eso. No estamos hablando de ninguna otra cosa más que de apoyar a muchísimas mujeres que hoy pues no les queda otra salida más que a veces pues interrumpir el embarazo y eso pues algunas eventualmente ni siquiera quisieran hacerlo, pero no tienen salida. Y lo que queremos con esto es generar una salida para que no tengan pues que tomar obligadamente una salida que a lo mejor ni ellas mismas quisieran. Evidentemente necesitamos presupuesto. Vamos a hacer este llamado a las diferentes fuerzas políticas del país para que puedan apoyar esta iniciativa que nosotros creemos es noble, que no riñe con ningún grupo, con ningún pensamiento ideológico, que no tiene ninguna otra condición más que la de apoyar a muchas personas, mujeres, que en nuestro país necesitan del Estado mexicano. Fundamentalmente es eso, Sergio, lo que queremos anunciar. La estaríamos presentando en su conjunto con las y los senadores que así lo quisieran suscribir, desde luego con la senadora Marta, la senadora Reynoso y aquellos que se puedan sumar en los próximos días, tal vez la próxima semana, no sé si el primer día de las sesiones o el segundo día, una vez que hayamos podido terminar la redacción completa y la propuesta para que dé tiempo de que se incluya en el presupuesto en Cámara de Diputados. Muchas gracias. No sé si Marta o Alejandra quieran comentar algo. Senadora Márquez, si nos hace el favor. Sí, muchas gracias. Saludos a todos los medios de comunicación. Gracias a mi coordinador, Julen Rementería, que hoy lanza la ley DIF. Y gracias a mi compañera La Güera Reynoso, que coincidimos en estos temas de impulsar las iniciativas que beneficien a la familia. Bueno, pues agradecerle al coordinador que me dijo, híjole, ¿qué crees? Encontramos muchas coincidencias en las iniciativas. Yo le dije, qué bueno, perfecto. Si mi coordinador toma el tema. Mi iniciativa se presentó, como dijo, en diciembre de 2018, o sea, yo la presento llegando al Senado. Es muy significativa para mí. Cuando yo la presenté, estaba embarazada de Emilia. Es una ley completa que ahora ojalá impulsemos su dictaminación y pues que habrá de juntarse con la iniciativa de mi coordinador. Mi ley como tal integra diversos capítulos, es una ley completa que también habrá de bajar a estados y municipios en caso de ser aprobada.
¿Qué es lo más importante de lo que habla la Ley de Protección a Mujeres Embarazadas, presentada por su servidora? Centros de atención a la maternidad como organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, sectorizados a la Secretaría de Salud en términos de lo que establezca la ley orgánica. Hay otro capítulo que habla de una red de apoyo a mujeres embarazadas, que esa es importantísima, integrada por diversas instituciones de la sociedad civil, que estas ya existen, pero se les daría un lugar en la ley. Beneficios como que a la mujer embarazada no le cueste el transporte, beneficios como que no le cueste el parto, eh, eh, y una subvención económica mensual que cubra el 50% de la contraprestación del servicio de guardería infantil o estancia infantil en un sector privado. Estos son los beneficios que a grandes rasgos otorga mi propuesta y bueno, que hoy me sumo totalmente y que claro que yo creo que todo el grupo vamos a presentar juntos esta iniciativa, esta ley DIF que hoy impulsa nuestro coordinador. Me da muchísimo gusto que el grupo parlamentario del PAN siempre esté preocupado y ocupado por las familias de México. Lamentablemente, este tipo de iniciativas que suenan bien, que le sirven hoy a las mexicanas, distan mucho de la realidad, de una realidad en donde hay desabasto, no hay medicamentos y donde ha habido un desmantelamiento del sector salud. Sin embargo, creo que aquí están las propuestas por parte del grupo parlamentario del PAN y pues seguiremos luchando para que estas iniciativas queden y sobre todo se aprueben. Muchas gracias, coordinador. Senadora Reynoso, si nos hace el favor. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a mi coordinadora, al senador Julián Rementería, a mi compañera Marta Márquez. Y como bien se ha mencionado, el objetivo de la ley DIF es este acompañamiento integral para las mujeres. Sabemos que una mujer en estado de vulnerabilidad no solo requiere de los servicios de salud, requiere de un acompañamiento integral, de un refugio, de esta protección que el Estado puede y debe darle, y de eso se trata justo esta iniciativa. A lograr este fondo de apoyo para a la maternidad es que existan los recursos etiquetados, que existan los recursos direccionados para que pueda darse este acompañamiento integral, esta asistencia, desde la parte de alimentación, de manutención, atención médica, lo más importante también la capacitación para el trabajo, que es cómo ayudarles, por eso hablo de la transversalidad de esta ley, de este fondo, donde si bien se estaría adscribiendo los centros de apoyo desde ya sea la Secretaría de Salud, el DIF nacional, pero lo más importante es que existe el mecanismo, algo que actualmente está ausente, que no existe, que es una necesidad para todas las mujeres independientemente de la entidad federativa, independientemente de la edad que se tenga. Este es nuestro objetivo a través de esta ley DIF, el dar este apoyo integral, el poder tener una ley que sea transversal, que pueda recurrir a la parte médica, a la parte educativa, a la parte laboral, a la parte económica, porque finalmente son todas las esferas para el desarrollo de todas las personas y ayudar a que tengan una alternativa a estas mujeres que se sientan en condición de vulnerabilidad, a que vean que sí hay opción, que sí hay cómo ayudarles, que sí hay forma de que puedan salir adelante, y es este brazo, esta asistencia que se pretende con la ley DIF, articulado con estados, con municipios, pero lo más importante y donde esperemos que se tenga la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para atender una necesidad importante para las mujeres en todo nuestro país. Hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Si les parece bien, empezaríamos con las preguntas. La primera es de Silvia Arellano. Pregunta, ¿ya hay acuerdo en torno a modificar la pregunta de revocación con Morena? Sánchez Cordero propuso a los morenistas un artículo transitorio para nulificar los lineamientos del INE. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta propuesta? ¿Están de acuerdo con que el INE no meta las manos como lo quiere Morena? ¿Quién desea responder? Coordinador.
No, no hay todavía noticias, por lo menos no formales, de que haya una modificación a la pregunta o de que haya una aceptación. Efectivamente, el senador Monreal lo comentó conmigo de manera personal, tenía la intención de explorar la modificación a la pregunta. Ojalá sí sea, porque esto destrabaría muchas cosas. Y por supuesto que no estamos de acuerdo en que al INE se le deje aparte de pues, lo que es su función principal en cualquier ejercicio de democracia, en este caso de democracia participativa. El hecho de que el INE sea el árbitro de este ejercicio, pues es algo sustantivo y no se puede permitir que se le deje fuera. Por lo tanto, no estaríamos de acuerdo. Y por cierto, tengo que decir también que en esto de la pregunta y seguramente en esta última propuesta del transitorio, yo creo que en la pregunta definitivamente sí, lo puedo afirmar categóricamente. Hay coincidencia con el PRI, con el partido de la Revolución Democrática, con el PRD y con el Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, el bloque completo está en esto. Y me imagino que lo del INE, por lo que hemos conversado, a raíz de que lo platique con ellos en las próximas horas, seguramente estaríamos coincidiendo también. No vamos a permitir que de repente pues se quiera trastocar, digamos que el funcionamiento y las facultades que tiene el INE para llevar a cabo los procesos de participación ciudadana en este país a través de una elección o de una consulta, como es el caso, ¿no? Gracias, coordinador. En este mismo sentido, Víctor Gamboa pregunta, Olga Sánchez Cordero ya cambió de parecer y acepta que se modifique la pregunta de revocación de mandato. ¿Esto puede destrabar el jaloneo por la ley reglamentaria? Y por otra parte, si ya hubo reunión con la nueva presidenta de la mesa directiva. Empiezo por la segunda. No, no ha habido reunión y nos ha convocado a ninguna reunión. Tuve la oportunidad de saludar al otro día en un evento, pero no he tenido la oportunidad, no hemos tenido ninguna reunión de carácter formal, ni siquiera informal. Entonces, bueno, eso es lo primero. Y lo otro, bueno, pues ya lo contesté. Al final de cuentas, sí estamos en la idea de que se logre modificar la pregunta. Vamos a ver cuál es la propuesta, porque si la pregunta se modifica, pero tiene el mismo sentido en su redacción, pues vamos a estar en el mismo lugar donde empezamos, ¿no? Ojalá lo que se acepte, porque a ver, lo que hay que distinguir aquí es que se trata de un ejercicio que es derecho de los ciudadanos, no es derecho del gobierno. Eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo que yo diría es que lo que tenemos que hablar es de una revocación, de la pérdida de confianza, como lo establece la ley, lo debe decir. La motivación de esto es porque se perdió la confianza en el gobernante y los ciudadanos del país lo quieren remover. Y como hoy está planteada la pregunta, absurdamente, lo que propone es que para que podamos remover al funcionario, tiene que ganar el no en la pregunta. Entonces realmente confunde porque dice palabras más, palabras menos, dice, si estás de acuerdo en que siga en su encargo el presidente, como se llama, y pone hasta el nombre, así lo pone entre paréntesis en la pregunta, en este caso Andrés Manuel López Obrador, hasta la conclusión de su encargo. Entonces, para que la revocación prosperara, tendría que ganar el no. Entonces, es absurdo. Si lo que estamos hablando es de una revocación de mandato, se tiene que preguntar algo mucho más simple. Dice, ¿desearías que se le revocara el mandato porque has perdido la confianza en el presidente? Y entonces, ganando el sí, se daría la revocación de mandato y no tendríamos que enredar tanto a la población. Muchas gracias, coordinador. Tenemos tres preguntas relacionadas con el informe. Las hago las tres en un mismo paquete. Gerardo Cedillo pregunta, de los 3 años de gobierno, su balance y qué piensa de su libro A la mitad del camino, si lo piensan leer o ya lo leyeron. En el mismo sentido, nos pregunta Adrián Ojeda, la opinión sobre el mensaje del presidente de cualquiera de los tres. Y finalmente, Gerardo Segura, en el mismo sentido, nos pregunta, ¿qué opina de que se presume que todo está bien cuando no es cierto? ¿Cree que haya motivos para presumir avances o no hay nada que presumir ni festejar ante los pésimos resultados de este gobierno? Para los tres. Mira, bueno, no sé si quieran comentar. Yo brevemente diría que no hay nada que presumir. No, lamento mucho estropearle la fiesta y la celebración de su tercer informe al presidente.
pero francamente yo no sé de dónde saca esos datos que él tanto habla. Habla de que se acabó la corrupción, falso. Habla de que la seguridad ha mejorado, falso. Habla de que en salud hemos también avanzado, falso. Habla de que en economía también vamos por buen camino, falso. Entonces, yo no sé realmente cómo se puede parar ante pues, un micrófono, ante las cámaras a nivel nacional y empezar a hablar de todas las cosas que a lo mejor son una ilusión, son un deseo, son una aspiración y que ojalá pudiéramos en algún momento de la vida contar con ellas en este país. Hoy en día realmente hay que resumirlo pues en una frase muy corta. Hoy estamos peor que cuando empezó este gobierno en todas las materias, en cada uno de los indicadores que pudiéramos evaluar. No sé si la Güera o Marta quisieran comentar. La Güera. Senador Reynoso. Gracias, Sergio. A ver, pues nuevamente escuchamos y hay un informe de un México que no es en el que vivimos todos los mexicanos. Un México en el que vive el presidente y sus allegados solamente. Y es increíble, por ejemplo, cómo puede presumir como un logro las remesas. Quizás esté reconociéndole al gobierno de Estados Unidos los apoyos económicos que sí les dieron a los trabajadores y que gracias a esos apoyos económicos llegan a las familias mexicanas. Quizás lo que el presidente de México esté hoy informando son los resultados de Estados Unidos, no los resultados de su gobierno en México. ¿Y cómo puede decir que en materia de salud estamos mejor cuando Coneval da los indicadores y hoy hay más millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud? Hoy gastan más las familias mexicanas en servicios de salud. Sin duda, el México que presenta el presidente en este número X de informe, porque le gusta dar cada 3 meses, pues definitivamente es repetir la película de cada informe del México en el que no viven y no vivimos las y los mexicanos. Gracias, senadora. Senadora Márquez, ¿gusta hacer un comentario? Sí, de acuerdo, nada más agradecerles muchísimo, me tengo que retirar, voy a una reunión y pues desde luego, pues no, el presidente está reprobado y tenemos una gran responsabilidad en el Senado para citar a comparecer en el Senado. Yo creo que no debería de pasar simplemente nada, ni la revocación, ni ningún tema hasta que no arreglemos el problema de salud que se vive en México, porque hay que pisar los municipios, nuestras colonias, y a diario, cada que se recorre el estado de Aguascalientes, hay ineficiencias en el IMSS, hay falta de medicamentos y hay gente que está muriendo por falta de medicamentos y por falta de atención. Entonces, yo esa es la postura que dejo. O sea, en el Senado simplemente no tendríamos por qué estar hablando de ningún otro tema que no fuera salud. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Julen. Gracias, senadora. Gracias a todos. Tenemos todavía 2 preguntas de Gerardo Segura. Se las hago una por una, son de diferentes temas. Dice, parece que es totalmente burdo que se acuse a Ricardo Anaya de haber aceptado sobornos por parte de Luis Videgaray por la reforma energética, cuando el PAN apoyaba desde el sexenio anterior una reforma energética, y no solo esa reforma, sino también las grandes reformas estructurales que contemplaba el Pacto por México. Entonces, es absurdo que alguien que está a favor de una acción se diga que se tuvo que corromper para que la aceptara, ¿no creen? Ven, en todo caso, ¿por qué no se acusa al Partido Verde que votó a favor de la reforma energética? Eso demuestra, entre otros elementos, que hay persecución política en contra de Ricardo Anaya. Pues yo diría, mi estimado Gerardo, que tú mismo estás dando la respuesta en la pregunta. Es absurdo, claro que es absurdo, porque esta es una propuesta del PAN de hace muchos años, de hace varias legislaturas, ni siquiera esa en la que estuvo Ricardo Anaya o en la que votaron los del Verde, como mencionas. Me parece que de lo que se habló ahí es de poder, era una propuesta del PAN de hace mucho tiempo para lograr la eficiencia energética en nuestro país, en una de las materias que se hicieron las reformas constitucionales, que finalmente se logró en el sexenio anterior, bueno, porque antes lo habían impedido justamente algunos partidos que luego terminaron votando a favor precisamente ahora en lo que refería yo en el sexenio anterior. Hoy estamos ante una persecución política, eso es lo que hay que decir.
Y bueno, el pretexto, porque hay que llamarlo por su nombre, que han tomado es este, para poder perseguir a alguien que les estorba, que les incomoda, y que por supuesto, en el caso de los del Verde, pues igual que a Ricardo, tampoco habría que perseguirlo por haber votado algo que tú crees que puede ser bueno para México, al final de cuentas. Lo demás, pues son inventos, son cosas que no han probado y que por supuesto difícilmente probarán. Senadora Reynoso. ¿No? Bueno, última pregunta registrada, igual de Gerardo Segura, dice, ¿qué opinan de la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de Presidencia? ¿Creen que comienza a abandonar el barco ante el desastre del gobierno federal? Se habla de que también se va el titular de Pemex, de Bienestar y otros. Si tienen alguna opinión ante esto. Pues mira, yo lo que quisiéramos cualquier mexicano es que el gobierno funcione bien, que pueda dar resultados. De eso se trata el gobierno, de que pueda ayudar a resolver los problemas de México, que lamentablemente son muchos y en distintas áreas. Cuando de repente un gabinete se empieza a descomponer y se empieza a ver estas fisuras o estas fracturas, porque ya no son grietas, son realmente fracturas, huecos enormes, pues preocupa, porque de lo que habla es de una descomposición hacia el interior, en la que no le es buena noticia a México, a quienes vivimos en este país, porque si de por sí es muy difícil poder hablar de resultados en este gobierno, porque no los ha tenido, pues imagínate si al interior del gobierno, en Gerardo, hay, como vemos que existen, como ya se notan, son evidentes, pues este tipo de fracturas que hablan de una descomposición enorme dentro de la propia esfera del gobierno, dentro de las propias personas que integran el gabinete. Así que bueno, lamentamos que esto sea así, lamentamos que se den estas fracturas. Ojalá realmente, porque no le deseamos el mal al gobierno ni el mal a quienes gobiernan. Ojalá puedan resolver los problemas y ponerse a trabajar, ocuparse de lo que realmente este país necesita. Y por cierto, entre las cosas que necesita es que se deje de dividir, se deje de polarizar, de hablar de los buenos y de los malos, como si todos los buenos estuvieran de un lado y todos los malos estuvieran del otro lado. Eso no es cierto. Y por supuesto que hay que entender también que este país es plural, que pensamos de maneras diferentes, que así se construyó pues el gobierno en la parte legislativa, con la pluralidad representada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y ahora en la integración que se hará hoy de la Cámara de Diputados a nivel federal, todavía de una manera mucho más avanzada, pues mucho más clara. Entonces yo creo que lo que tenemos que apostarle es a que el gobierno haga las cosas, las resuelva, y jamás en el PAN apostaremos a la desgracia de un gobierno para poder beneficiarnos políticamente en alguna próxima elección, porque eso sería una actitud mezquina que no tenemos y que no queremos. Y que por supuesto no es la oferta del PAN. La oferta del PAN es tratar de hacer las cosas mejor, de componer al país y de colaborar en ello, cuando las propuestas atiendan a lo que la gente puede necesitar. Y en esto, pues al final termino diciendo, ojalá esta descomposición que parece ya evidente, fuerte, marcada, pues pudiera cesar y se pudieran poner a trabajar y dejar de dividir al país y ponernos a todos en un mismo camino, que es el de la recuperación de este país en todas las materias, en economía, en seguridad, en salud, en generación de empleos que tanta falta hacen a nuestro país. Muchas gracias, coordinador. Senadora Reynoso, ¿algo más? Nada más, un comentario muy breve. Creo que la estabilidad de los gabinetes es el reflejo de la estabilidad de los gobiernos, y lo que vemos en este gobierno, una inestabilidad en todas las áreas, desgraciadamente en áreas muy importantes como economía, como en seguridad, en gobernabilidad, y pues esperemos que ahora sí, que defina pronto el presidente pues quién es el gabinete, pero no solamente en la definición, sino en los hechos. Como bien lo dice, ojalá que haya hechos para que finalmente los nombramientos se vean reflejados en resultados, y en esta segunda fase de su gobierno sea la oportunidad para que pueda conciliar y no siga dividiendo al país. Ojalá que los cambios sean para bien, pero ya México ocupa también estabilidad en la estructura de gobierno.
Muchísimas gracias, senadora, coordinador. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a los medios de comunicación. En un momento les estaríamos enviando los materiales. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias, Güera. Igualmente, Gracias a Cordy. Marta, que no está ahí aquí. Gracias, Sergio. Gracias a cada uno de los medios de comunicación que nos acompañaron. Muy buenos días. Recording stopped.